es una película un poco importante porque todos hemos vivido una época en Cataluña con el anterior presidente Jordi Pujol. Vale, es una película que se titula Pare Nostre. Es un título que parece que vamos a rezar el Padre Nuestro, ¿no? Pero no, se refiere a la figura de Jordi Pujol, a su familia y al momento histórico que vivió. No todos esos años que completaron su presidencia, que fue de 1980 a 2003, del 8 de mayo al 20 de diciembre. Tampoco va a ser toda la historia con su esposa Ferrusola y sus 7 hijos, pero todo va a ser reflejado en esta película de Manuel Huerga del año 2025, con guión de Toni Soler, con actores emblemáticos, pero voy a destacar 2 que son Josep Maria Pou haciendo de Jordi Pujol y Carme Sansà haciendo de Ferrusola. Bien, en esta ocasión volvemos a tener a Magí Beltrán porque nos va a poner un contexto histórico para entender la película, y esta película nos va a decir qué carece, qué aporta, en definitiva, lo que actualmente y coloquialmente se dice rajar de la película. Bienvenido, Magí Beltrán. Espero y deseo que pongas mucho entusiasmo para que todos nos llevemos una información valiosísima. Pues bien, sí, bueno, esta película podríamos decir que es cine político. En España no se hace cine político y el poco cine que se hace, pues no es muy combativo, ¿no? Es decir, esta película, sobre todo, a quien sobre todo satisfará, es a los televidentes habituales de TV3. Es decir, porque verán reflejado lo que han visto reflejado en los informativos de TV3 durante los últimos 40 años, pues yo creo que desde el inicio de las emisiones de esta cadena. ¿Y cuáles son las ideas que ha difundido la cadena? Las ideas que ha difundido la cadena es que el presidente, el molt honorable Jordi Pujol, pues el constructor de la Cataluña moderna, y aunque ha tenido pequeños errores, muy pequeños, pues ha sido un gran presidente, perdonen ustedes. El público de TV3, que está condicionado por este mensaje ancestral que ha lanzado la cadena pública catalana, pues verá reflejado en actores catalanes, muy conocidos algunos, pues estos rasgos. Claro, el que haya recurrido a otras cadenas, el que escuche canales de radio o busque información libre en otros circuitos, se verá muy decepcionado por esta película, que en el fondo no deja de ser más que un homenaje a una persona que en el mes de noviembre, si sobrevive, y quiera Dios que sobreviva para responder, por su estado de salud, y por su edad y por muchos motivos, pues en fin, espero que sobreviva a un juicio que debería haberse celebrado hace ya mucho tiempo, ¿no? Y precisamente hoy nos hemos llevado la noticia de que ha fallecido su mano derecha, que ha sido Lluís Prenafeta. Bueno, efectivamente, y esto nos lleva a un tema interesante, que es lo que no se cuenta de Jordi Pujol en esta cinta, ¿no? Por ejemplo, es un padre amantísimo, aparece como un padre amantísimo. Bueno, bien, pero en los medios periodísticos de los años finales de los 80 y principios de los 90, cuando empezó a ponerse de moda el teléfono móvil, salió a la luz pública el nombre de La Pati, tal como suena La Pati, se la conocía así. Y La Pati pues pasaba por ser una amiga más o menos íntima
del molt honorable president, y precisamente el fallecido actualmente, el fallecido hoy, Luis Prenafeta, pues era la persona que le organizaba las citas y lo hacía con un teléfono móvil de los primeros, ¿no? Que era muy fácil de detectar. Entonces simplemente los periodistas seguían el coche de Prenafeta, iban sintonizando las distintas emisoras en los que emitían estos primeros y primitivos teléfonos móviles, y así pues se enteraron de... Claro, ¿qué ocurría? Pues que viví en una situación de libertades plenas, en donde la prensa se podía explicar y podía dar a conocer noticias interesantes y o jugosas, pues no hubiera habido un problema en difundir estas informaciones, incluso en el caso de que fueran falsas, pues haber denunciado al medio de prensa, ¿no? Claro. Pero es que en Cataluña, en aquel tiempo, y en España, y por extensión en cualquier democracia, la libertad de expresión tiene un límite, y determinadas informaciones, por los medios de prensa, no los publican porque no reciben publicidad institucional, porque no reciben subvenciones directas, porque no reciben informaciones, etcétera, ¿no? Es decir, de esto no hay absolutamente ninguna referencia en la película, ¿eh? Es decir, ¿por qué? Porque el nombre mismo de la película, Para Nostra, pues indica, y algunas escenas sugiere que Jordi Pujol pues es un padre ejemplar, un marido ejemplar, incluso un católico ejemplar, que tiene fe en San Pancracio, salud y trabajo, ¿no? Y esto nos lleva a otro tema que tampoco se cuenta en la película, ¿no? Pero que para mí es muy importante desde el punto de vista psicológico. Hará unos 15 años salió a la luz una información muy jugosa. Se sabía, entonces ya se sabía, que la familia Pujol era habitual de Andorra, ¿no? Y Andorra, cuando se menciona la familia Pujol, pues ha pasado a ser el sinónimo del lugar donde se recibían bolsas de basura, llevaban bolsas de basura cargadas de billetes de 100 o de 500 euros, ¿no? Y la pregunta es, ¿iba solamente Jordi Pujol a llevar o a enviar a sus hijos a Andorra a llevar estos dineros que no se ha explicado su origen, o que no explicó su origen? Bueno, no. Porque salió a la luz una información muy interesante que decía que Jordi Pujol visitaba a una vidente gallega que residía en Andorra, ¿no? Visitar a una vidente ya no es propio de una persona culta, ni siquiera de una persona católica. Es propia de una persona supersticiosa. Y la superstición es una de las tendencias más bajas, de las desviaciones más bajas que puede tener el espíritu humano. Es así de sencillo, ¿no? Hay supersticiones que se basan pues en algo tan sencillo como no pasar por debajo de una escalera, porque si pasas debajo de una escalera te puede caer el bote de pintura que están utilizando, o el tío directamente que está subido a la escalera. Pero hay otras supersticiones que son menos de recibo, ¿no? Por ejemplo, el ir a consultar orientaciones de Estado a una vidente, ¿no? De Estado, quiero decir, de generalidad, de autonomía, de no régimen. de Estado, de autonomía. Bien, pero la historia no termina ahí. Termina con que Pujol convence a esta vidente gallega de que se traslade a Barcelona. Y le dice que no se preocupe, que él le enviará clientela, y efectivamente le envía clientela. Y por esta vidente gallega, la información fue del Mundo en su momento, la publicó el Mundo, y no solamente no fue desmentida, sino que Antena 3 se hizo eco y entrevistó a la vidente. Y la vidente estaba, ya por entonces había vuelto a Galicia y estaba muy descontenta, absolutamente descontenta con el trato que había recibido de Pujol. ¿Por qué? Porque efectivamente le enviaba muchos clientes, la mayoría consellers de la Generalitat, diputados de Convergencia y Unió, socios del partido, asesores, gente que en aquel momento pesaba mucho.
podemos imaginar lo que supone el que el gobierno autonómico catalán, el gobierno regional catalán, fuera a consultar a una vidente gallega. Bueno, pero esto no es lo peor. Lo peor es que la vidente se quejó públicamente de que Jordi Pujol, el nostre president, el home que va construir la Cataluña moderna, cobraba una comisión a la vidente por enviarle clientes. Y esto no es solo superstición, porque no lo necesitaba. Esto es una tara, una enfermedad. Es decir, el creer que cualquier movimiento, cualquier acción que hace una persona debe tener un interés. Y si Jordi Pujol ha hecho esto, es porque lo han educado en esto. Y porque ha educado a sus hijos en estos valores. Cualquier cosa que se haga debe tener una recompensa. ¿Cuándo? ¿Cómo? No, inmediata. ¿En qué forma? En una forma crematística, en una forma de interés económico. Bueno, pues esto es muy poco católico. Y esto desmiente por completo esa fe, que no era tal fe religiosa, sino que era una simple superstición. Esto tampoco se refleja en la película. La película refleja únicamente aquellos temas en los que la familia Pujol ha sido cogida en falta. En falta quiere decir que han sido denunciados públicamente. Incluso se dice que se ha exagerado mucho, que han sido los medios de comunicación, los socialistas catalanes, que pues es posible que los socialistas catalanes también tuvieran cierta educación en esto, también. Pero lo cierto es que solamente aparecen los escándalos que ya se han visto judicialmente, y que ya no se pueden negar. Y algunos de ellos se mencionan tan de pasada, que el espectador, que coincide con la muestra de espectadores de TV3, prácticamente nunca han oído hablar. Pero que los que no vemos habitualmente TV3 o lo cotejamos las informaciones con otros canales o con otras fuentes de información, sabemos que existió, por ejemplo, el caso de Banca Catalana. Porque lo que se tiende a decir es que las pocas veces que se menciona Banca Catalana, en donde por un solo voto de la magistratura catalana no lo juzgaron, no acabó en un juicio, lo que se viene a decir es que Banca Catalana fue vaciada de fondos porque con esos fondos se levantó Cataluña, ¿no? Se levantó la nación catalana. Bueno, esto está bien, pero es como decir que los responsables de los ERE en Andalucía pues no se han enriquecido, ¿vale? Usted no se habrá enriquecido, pero esas acciones que usted ha hecho han contribuido a que usted siguiera en el poder unos años más. Y por tanto a que usted siguiera cobrando del erario público, de los impuestos de todos los catalanes. ¿Y sus hijos? Sus hijos, pues bueno, era gente que se había educado pues en la mentalidad de su padre y claro, lógicamente pues se aprovechaban de algo. Pero otra cosa que no se menciona y que para mí era periodísticamente y cinematográficamente muy interesante, es cuando en el Parlamento de Cataluña, a poco de salir elegido presidente Pasqual Maragall, cuando ya empezaba a tener los rasgos muy avanzados de su enfermedad, cuidado, que esto es importante y esto tampoco se menciona habitualmente en las biografías de Pasqual Maragall, pues en el Parlamento de Cataluña, rebatiendo una intervención de Artur Mas, creo recordar, le recordó que ustedes tenen un problema, y aquest problema és el 3%. Inmediatamente Artur Mas se levantó como una fiera, como si le hubieran mentado la bicha o como si se hubieran metido con Bueno, él sabía lo que había y lo que había era simplemente que Convergencia de Unión cobraba un 3%
se dijo un 3%. Yo creo que hay otras fuentes que dicen que era un 5% y otras fuentes que decían que era bastante más. Un 3% por obra pública concedida. Es decir, ¿y esto, pues a dónde iba a parar? Pues esto iba a parar a Convergencia y Unió, por eso se disolvió. Convergencia Democrática de Cataluña se terminó disolviendo. Y bueno, esto simplemente es delictivo, es decir, esto es algo que los socialistas no tuvieron valor suficiente, los socialistas catalanes y sus socios de la época, Esquerra Republicana de Cataluña, no tuvieron valor para cortar, sino que esto ha seguido, esta práctica ha seguido, y hoy pues es algo que se da como normal y corriente. Pues no es normal y corriente. Esto en Italia hubo una operación Manos Limpias en su momento que acabó con un régimen, la República Italiana en su versión de posguerra, ¿no? En Cataluña, en cambio, no. En Cataluña ha seguido esto así, y no solamente esto así, sino que se sospecha, se tiene constancia de que ha habido casos de corrupción bastante más fuertes, como fueron pues el caso Palau, bueno, Javier de la Rosa. Javier de la Rosa se menciona también en esta película, pero me parece, creo recordar que sale en una ocasión. Bueno, a ver, en fin, Javier de la Rosa se levantó y cayó gracias al apoyo que contó de Jordi Pujol. O sea, si él solo era un financiero más o menos, vamos, pues un pirata, como todos los que se dedican a este tipo de operaciones especulativas, pero vamos, no, parte de sus negocios los hizo porque era amigo del rey emérito, pero también porque era amigo de Jordi Pujol. Y tiene gracia porque en un momento dado de la película Jordi Pujol llama a Juan Carlos cuando se ve cogido por la magistratura y por los juicios y por la prensa, y le pide ayuda, y dice, bueno, pero vamos, usted nos ha enterado que el rey emérito nunca ha defendido a sus amigos, y la mayor parte de sus amigos más conocidos, tuvieron problemas legales en su época. Mario Conde, Javier de la Rosa, Ruiz Mateos, y el rey, haciendo gala de la costumbre de los Borbones, del egoísmo borbónico, lo que se ha llamado, creo recordar, el egoísmo borbónico, pues nunca salió en defensa de ninguno de ellos, a pesar de que eran sus amigos íntimos. ¿Cómo iba a salir en defensa de Jordi Pujol, ¿no? Luego tampoco está muy claro en esta película si el origen del procés, ¿no? Es decir, de repente aparece Artur Mas procesado, de repente se habla del procés, pero no se explica el por qué hubo esta ruptura entre Artur Mas y el Estado, ¿no? Que acabó en un referéndum frustrado, en el primer referéndum frustrado, los dos referéndums unilaterales convocados por el independentismo catalán. Pero no se explica, si hay un vacío, no se explica la diferencia entre nacionalismo e independentismo, y cuando el nacionalismo catalán se convirtió en independentismo. Y este proceso tuvo lugar durante la crisis económica de 2007-2011, que coincidió también con la caída de Zapatero, es decir, con el gran desastre que organizó Zapatero, gracias al cual empezamos a tener una deuda, porque hay que recordar, y no quiero salir en defensa de Aznar, pero hay que recordar que cuando Aznar dejó el poder tras las bombas del 11M, el Estado tenía un superávit. Ahora, a partir de Zapatero y de sus grandes operaciones financieras, como la venta de toneladas de oro a China, que hoy garantizarían no el pago total de la deuda, es pero un aval, claro. Pues sinceramente, o sea, se le acabó el dinero al Estado. La moneda oro. Cuando Rajoy llegó al poder, se encontró una situación, por una parte, catastrófica desde el punto de vista económico,
y por otra con España vista con lupa por la Comisión Europea, que había enviado a sus hombres de negro, sus famosos hombres de negro, para controlar las cuentas. Entonces no había mucho margen de maniobra económico en aquel momento, y en cambio Artur Mas creía que sí había mucho margen económico. Fue a Madrid, habló con Rajoy, y Rajoy le dijo: este pibe, se acabó la pasta, aquí no hay más dinero. Y con acento gallego, por supuesto, pero no sé por qué ahora no me ha salido. El caso fue que al volver, pues fue cuando Artur Mas tiró al monte, ¿no? Entre que el partido estaba sometido a procesos judiciales y que no había más dinero, y que además en España rige la división de poderes, y por tanto, aunque por mucho que el gobierno, es decir, el Poder Judicial, quiera parar un juicio, pues le resulta muy difícil, sobre todo si este juicio porque está ya en la opinión pública el tratar de llegar a las últimas O sea que la película viene en un momento para glorificar la figura de Jordi Pujol, sí, y que le pongan una calle. Pues sí, esto en un momento dado el mismo la película pues menciona, dice, bueno, pero es que claro, es que Tarradellas té un carrer, una avinguda, és que Macià té una plaça, és que Companys té un carrer, i jo que no tindré res. Bueno, a veure, Jordi, escolta'm, Avui no toca. Tienes en placas en 200.000 locales públicos en donde se dice que el presidente Jordi Pujol asistió a la inauguración, el hospital de Calella, por ejemplo, ¿no? Y es la placa que limpian cada día, porque además cada día se ve que hay gente que tiene la costumbre de tachar el nombre de Pujol, y entonces pues se nota además la placa que está más gastado el nombre de Jordi Pujol, ¿no? Bien, pero bueno, aquí esto nos situaría en otra temática, que es cómo hay que situar a Jordi Pujol entre los presidentes del gobierno regional catalán, ¿no? El mejor, el peor, el medio pensionista, ¿cómo? Y lo cierto es que a toro pasado, sí que hay que reconocer que el periodo de Jordi Pujol pues fue un periodo importante, primero porque supo negociar con Madrid, es decir, cosa que todos sus sucesores no han sabido. Y ya actualmente, en el fondo, no es más que el chico de los recados en Cataluña de Pedro Sánchez. Los anteriores son olvidables, de hecho, yo creo que no pasarán, salvo en su pueblo, no les pondrán una calle, vamos, ni una avinguda ni res. Y Pujol, en cambio, pues supo negociar con el gobierno central, y supo negociar gracias, no directamente, pero gracias a Miquel Roca, que yo personalmente creo que era un personaje con más valor que en todos los sentidos, y más preparación, y más presencia, y menos manías, ¿no? Y menos complejos que Pujol. Pues negoció la Constitución, y esta Constitución pues fue lo que hizo que Cataluña fuera básica en el nuevo ordenamiento jurídico para decantar mayorías, para apoyar o no apoyar a determinados partidos que habían ganado las elecciones pero no tenían mayoría, ¿no? Bien. Y esto pues fue bien para España, más que incluso pues para Cataluña, pues recibió fondos, ¿no? Pero claro, la obsesión que tenía todo este sector es el nacionalismo, el regionalismo, el independentismo, ¿no? Y claro, con esto, para favorecer este independentismo, hicieron cosas que realmente pues hoy no son de recibo, son criticables. La primera de todos, por ejemplo. En Cataluña,
el catalán es la primera lengua solo para un 30-35%, en el mejor de los casos, de la población. Es decir, la mayor parte de la población no utiliza el catalán como primera lengua. Todos los programas de la enseñanza es en catalán. La mayor parte de la enseñanza es en catalán. El cine es un desastre. El cine en catalán está subvencionado, pero lo ve muy poca gente. Es decir, salvo alguna película que en algún año puede Bueno, ser... la recaudación de esta película estrenada el 16 de abril ha sido de unos 100.000 euros, o sea, 96.000 euros, cuando las subvenciones que ha recibido por las administraciones públicas es de 1.954.748,76 euros. Pues está muy bien, no lo sabía el dato, pero me confirma... Solamente hay 57 copias de esta película. Me confirma en que efectivamente es una película que no tiene mucho seguimiento, ¿no? Que no tiene... Pero claro, es que este es el problema es que el cine en catalán no tiene mucho seguimiento, por mucho que por mucho que se intente y se hagan esfuerzos y convoquen premios, y no hay mucho. En la película, en un momento dado, salen los nietos de Jordi Pujol jugando a la videoconsola, y doña Marta Ferrusola pues les dice que feo que esteu aquí escoltant això en castellà. Y claro, pues los niños dicen, pues es que estén jugando a la consola. No, y esto es en castellano. Y este es el problema que tiene el gobierno regional catalán, que sus intentos de catalanizar a la sociedad 40 años después de haberse iniciado tienen un límite, y prácticamente estamos como al principio, con una diferencia, que así como en 1975 el catalán se hablaba en algunas regiones y el castellano era la segunda lengua, actualmente en algunas regiones el castellano es la primera lengua, el árabe es la segunda y el catalán es la tercera. Y precisamente Jordi Pujol fue el que inició esta política de, sobre todo, para completar las obras del 92, sobre todo traigamos a marroquís a treballar a Catalunya perquè així parlaran millor el català que el castellà, ¿no? Pero que, en definitiva, esta película tiene muchos detalles. El primero de todos que llama la atención, el casting. Es decir, el casting, por favor. Aunque son buenos actores, pero... los actores que trabajan en esta película son todos geniales. Sí. Aquí no vamos a hacer ningún distingo. Nada. Todos geniales y hacen una labor excelente. ¿Qué problema tienen? Hombre, pues el problema que tienen es que Josep Pou tiene 50 centímetros más de altura que Jordi Pujol, que el auténtico, y encarna a Jordi Pujol. Que Artur Mas no se parece en nada al Artur Mas que aparece, que Miguel Roca no tiene absolutamente nada que ver, incluso que el rey Juan Carlos, pues ya es una caricatura del rey Juan Carlos, del rey emérito, ¿no? Entonces, por favor, esto se podía haber cuidado un poco más, las caracterizaciones, la selección de actores. Bueno, en fin, esto es, y no es una cuestión secundaria, porque estamos hablando de cine político. Yo he visto, por ejemplo, el cine político italiano, El secuestro de Aldo Moro, que tiene varias versiones, y en todas ellas el actor que hace de Aldo Moro parece verdaderamente Aldo Moro. No es una tontería, una bagatela, ¿no? Lo segundo es que es un guión conformista, absolutamente conformista, y casi diría yo redactado por este tal Toni Soler, que es un funcionario de TV3 desde los orígenes de la empresa, ¿no? ¿Qué se podía esperar? Pues se podía esperar una loa, una glosa, una alabanza del personaje y una especie de ocultación de sus aspectos más negativos, que algunos de ellos creo haberlos reseñado. 3%,
el haber dado vía libre a una serie de choricetes catalanes, que lo que y la educación a sus propios hijos. De haber creado a sus propios hijos esa mentalidad de que todo lo que se haga hay que cobrarlo. Bueno, tiene una serie de carencias que para mí son justo, o sea, para eso, sinceramente, para eso mejor haber hecho el guión de una comedia de situación. O sea, porque realmente este cine político no es un cine, pues es un cine casi elogioso, encomiástico, una persona que va a ser juzgada, si llega, esperemos que llegue, vamos, esperemos que sobreviva a la sentencia durante muchos años, pero no es una gran película, es una película que espero que la disfruten y que la vean sobre todo los televidentes de TV3, antes de que, como ha ocurrido con otras películas catalanas, pues no se encuentre ni siquiera en Emule o ni siquiera en los BitTorrents. Bueno, hay algunas películas que estaban triunfando. Mira, la de Casa en Flamas ha sido arrolladora el año pasado. Casa en Flamas es una excepción. Sí, es lo sí, que el año pasado sí, levantó sí. el cine catalán, pero bueno, Sí, sí, y mira que es fuerte, o sea, es dura de crítica, ¿verdad? Crítica social, porque es importante verla. Y además que se utilizaban los dos idiomas, tanto castellano como catalán. Yo el otro día intentaba localizar una película que se filmó durante el Procés, que se llamaba Patria, ¿no? Sí. Y Patria pues era resume la vida de un héroe epónimo de Cataluña, Otger Catalón, y de los 9 varones, y la leyenda, es una leyenda de los 9 varones de la fama, ¿no? Que se sublevaron en el Pirineo contra los musulmanes, ¿no? Entonces esta película en su momento dio mucho que hablar, ha desaparecido, es decir, no está, así como dices, voy a buscar una película de Humphrey Bogart que filmó en el año 34 y que no recibió ningún Oscar y la encuentras, porque encuentras todo. Voy a buscar una película de Juanito Valderrama que filmó en el año 51 y la encuentras, por mala que sea, por irrelevante que sea, la encuentras. Patria no la encuentras, ¿eh? Y fue la película filmada como una especie de complemento histórico del Procés, ¿no? Pues no la encuentras. ¿Y eso qué quiere decir? Que el mercado regional és tan pequeñito, tan petitó, que no es pot fer un cinema de molta qualitat aquí a Catalunya si se intenta manipular políticamente, si es un intento de manipulación política. Y esta película, en el fondo, pues es un intento de manipulación política, que como lo anterior es, pues ha resultado frustrado. ¿Cómo te despides? Arriba ahora, nois, que vagi bé. Hasta otra, gracias Magí, venga, salud.